Dios son todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que existe debajo del cielo y en la tierra. Conocer que es de Dios. Cuando reconocemos que de Dios son todas las cosas, entonces podemos decir que somos humildes. O no decirlo, sino que el mundo, los hombres que nos ven pueden saber que hay humildad en una persona cuando una persona conoce que de Jehová son todas las cosas, o sea, que de Dios son todas las cosas. Cuando conocemos que de Dios es todo, podemos conocer en alguna persona, en algún hombre, en alguna mujer, en algún hermano, algún juvenil, alguna dama, algún caballero, a un joven, un anciano. No conocemos que hay humildad en la persona cuando la persona conoce que de Dios son todas las cosas. A eso es sencillo como eso. Entre otras cosas, muchos puntos que podríamos hablar sobre la humildad, muchas cosas que podríamos hablar sobre la humildad, pero estaba leyendo varios versículos de la humildad, como Salmos 24:2, Salmos 27:11, Salmos 138:6, Proverbios 11:2, Proverbios 15:3, Proverbios 16:19, Proverbios 22:4. Hablan esos versículos bíblicos sobre la humildad, sobre la humildad. Y para compartir el pensamiento que estaba leyendo en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33, versículo 34, versículo 35, nos relatan sobre la caída de Nabucodonosor, de la caída de un árbol frondoso, un árbol grande, un árbol que creció hasta el cielo y que las naciones, que literalmente dice que se alimentaban del árbol los animales, las aves del cielo hacían nido en el árbol, según lo que vio Nabucodonosor, refiriéndole Dios en ese sueño su caída. Gloria al Señor por no conocer que de Dios son todas las cosas. Dios le reveló eso a Nabucodonosor, lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo, todo el versículo completamente, pero para compartir este pensamiento, quiero basarme en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33, 34 y 35. Y antes del 33, el versículo 33, dice algo importante el versículo 25 del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 25. Daniel 4:25 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús, bajo la unción y poder del Espíritu Santo. Daniel 4:25. Le declara Daniel a Nabucodonosor que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel capítulo 4 versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te echarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas
Mira lo que Daniel tenía. Daniel está declarando el sueño. Daniel está declarando el sueño a Nabucodonosor, su significado. Y le declara lo siguiente: hasta que conozca. Eso hay que subrayarlo, porque eso es lo que le está declarando Daniel a Nabucodonosor, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, en el reino de los hombres, en este reino, en estos reinos que actualmente estamos viviendo, en este reino que actualmente estamos viviendo. Gloria al Señor. Tenemos que conocer que el Altísimo tiene el dominio, que el dominio lo tiene el Altísimo, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere, y que lo da a quien él quiere. O sea, Dios da, gloria al Señor, dominio a quien él quiere. Porque eso es lo que le está diciendo Daniel a Nabucodonosor: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. O sea, Dios da dominio a quien él quiere. Esto no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, de quien Dios tiene misericordia, entonces Dios da dominio, da honra, y Dios da todo. Gloria al Señor. Y mire lo que Daniel le sigue diciendo en el versículo 33 al 35. Le dice, relata la Biblia, que en la misma hora que Daniel se engrandeció y se enalteció, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, lo que Dios le declaró a través de Daniel a Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, lo que dice el versículo 25, que lo iban a echar. Dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será su morada. Eso lo dice el versículo 25 del capítulo 4 de Daniel. Y el 33 dice, y en la misma hora que Nabucodonosor declaró su altivez y su arrogancia, en esa misma hora que Nabucodonosor declaró eso, en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres. Comía hierba como los bueyes. Dice versículo 23 del capítulo 4 a la letra. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, declara Daniel 4:34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Versículo 34. Mira que Daniel alzó sus ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Dice, todos los habitantes de la tierra, el versículo 25 del capítulo 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. No hay quien detenga la mano de Dios, ni quien le diga qué hace. Dios es poderoso, muy poderoso. La humildad, considero yo, en toda la lectura del capítulo 4 de Daniel, del libro de Daniel, del capítulo 4, todo el versículo, resumo algo o adquiero algo que lo escribí, un pensamiento que lo escribí y lo dice así de la siguiente manera. El único propósito de Dios de humillar a Nabucodonosor, oiga bien, el único propósito de Dios de humillar a Nabucodonosor era llevarlo a la humildad, la humildad. Por eso, estudiando lo que es la palabra humildad, estudiando la palabra humildad, he encontrado esto en esta lectura de Daniel, que lo que Dios quería enseñarle o lo único que el propósito, o sea, el único propósito de Dios sobre humillar a Nabucodonosor era llevarlo a la humildad, o sea, llevarlo a la humildad y que todo lo que poseía materialmente, que Nabucodonosor poseía materiales, su reino se había enaltecido, se había crecido, o sea, quiere decir que tenía muchas posesiones. El reino de Nabucodonosor tenía muchas posesiones. Materialmente era rico, podríamos decirlo, pero el propósito de Dios de humillarlo a Nabucodonosor no era quitarle lo que poseía, sino humildad, sino enseñarle humildad o llevarlo a humildad. No solamente enseñarle, sino que viviera lo que es la humildad, que sea un hombre, gloria al Señor, humilde, o sea, lo llevó a la humildad. Ese era el propósito de humillar a Dios según el pensamiento, lo que recojo de esta lectura, porque no, Daniel capítulo 4 cuando lo leemos no especifica que Dios quería enseñarle humildad, que Dios eh, no lo dice así en específico, que lo que quería era que Nabucodonosor sea humilde. No, 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 no. No, no era lo que, no, no lo dice en específico, pero si analizamos y estudiamos bien el libro de Daniel y, y el capítulo 4 y lo llevamos al contexto bíblico, generalmente, tanto el libro de Daniel como la Biblia entera y completamente los libros de la Biblia, podemos ver, gloria al Señor, que Dios quería llevarlo a vivir en humildad. Es lo que he escrito y he sustraído de, del libro de Daniel, del capítulo 4, precisamente del capítulo 4, de cómo Dios humilla a Nabucodonosor, quitándolo del reino y poniéndolo como la bestia del campo. Gloria al Señor. Lo humilló, pero yo digo que el propósito de Dios era que viviera en humildad, que viviera en humildad. El único propósito que escribí este pensamiento, el único propósito de Dios de humillar a Nabucodonosor era llevarlo a la humildad, era llevarlo a la humildad. Y que todo lo que poseía materialmente, si no reconocía a Jehová y si no daba gloria a Dios, no lo administraría debidamente como propio. Nabucodonosor era dueño humanamente, podemos verlo de esa manera. Humanamente, Nabucodonosor era el dueño, pero Dios lo humilló precisamente quitándole eso para que no se enalteciera y que no era por lo que él
pudiera haber hecho para haber obtenido sus bienes materiales, sino que Dios tiene el dominio sobre todo. Lo dice el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, imagínense. Todos los habitantes, a todos nosotros somos considerados como nada. Y Él quien Dios, Jehová Dios, Él hace según su voluntad. Jehová Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, o sea, en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, porque los habitantes de la tierra somos considerados como nada. Los ángeles están en los cielos y están viendo a los hombres, o nos están viendo como nada. O sea, no somos nada, no somos nadie. Y Dios precisamente era lo que quiso enseñarle a Nabucodonosor cuando lo humilló y le quitó todo el reino. No podemos, esto nos trae muchas cosas. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que saber y conocer que no somos nada. No somos nada, no, nada, absolutamente nada, porque de Jehová son los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nos enseña la Biblia en otros versículos, que de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea que nosotros los moradores somos nada. Lo dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nabucodonosor se engrandeció con su reino, creyendo que por su propio esfuerzo, su propio mérito, pudo alcanzar lo que tenía, y Dios tuvo que humillarlo hasta que conoció, hasta que reconoció, que alzó sus ojos al cielo. Lo dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. El dominio de Dios es sempiterno, y el reino de Dios es por todas las edades. Eso es lo que reconoció Nabucodonosor. Y de ahí este versículo es donde sustraigo este pensamiento. El único propósito de Dios es llevarlo, de humillarlo a tal punto para llevarlo a la humildad. Porque en el momento que dice este versículo 35, que todo 34, que al fin de los tiempos que Nabucodonosor alzó sus ojos a los cielos y su razón le fue devuelta, y bendijo al Altísimo, y alabó y glorificó al que vive para siempre. En ese momento el reino, las posesiones que adquiría Nabucodonosor, la volvió a administrar debidamente como propio. O sea, ya Nabucodonosor pudo entrar en razón cuando reconoció que lo que poseía, gloria al Señor, era de Dios, del Altísimo. La razón le fue devuelta cuando alzó los ojos al cielo. Por eso es necesario que nosotros mantengamos la oración. Cuando dice que alzó sus ojos a los cielos, es que se humilló y reconoció Nabucodonosor que de Dios es el poder, que de Dios es la gloria, que de Dios son todas las cosas, todos los bienes, todo es de Jehová, del Altísimo. Y cuando bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El dominio. Nabucodonosor, imagínese, era rey, él dominaba.
sobre lo que estaba por debajo de él, pero se olvidó que todo lo que podía estar debajo de él era de Dios. Todo lo que puede estar por debajo de nosotros es de Dios. Todo, absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es reconocer, darle alabanza, darle adoración al Dios Altísimo. Así que, gloria a Dios por eso. La humildad nos lleva a reconocer a aquel que nos creó, aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre, aquel que tiene el poder, el dominio, la gloria y que merece toda honra y toda alabanza, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y su Hijo Jesucristo que murió por nosotros, y el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos consuela en todo momento, en toda circunstancia. Gloria al Señor. La humildad. Entre otros versículos que la Biblia nos enseña sobre la humildad. Salmo 25:9. Gloria al Señor. La humildad la heredan. Los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Si no hay humildad no podemos heredar la tierra. No podemos tener posesiones si no hay humildad. La humildad es un punto clave para cada persona que pueda tener posesiones, que pueda tener dominio en esta tierra, que pueda tener algo. Si no hay humildad, Dios siempre va a ser como hizo con Nabucodonosor. Lo humilló, le quitó el reino, lo puso como la bestia del campo. Gloria al Señor. Pero cuando somos humildes y tenemos humildad, Dios nos da a conocer muchas otras cosas. Así que si podemos estar pasando alguna circunstancia, algún proceso, alguna dificultad, luego de haber tenido posesiones, es bueno que sepamos que es Dios lo primordial. Estoy seguro, lo primordial que Dios quiere darnos es humildad, y lo primordial que Dios quiere guiarnos es hacia la humildad. Ser humilde de espíritu. La Biblia relata sobre esta palabra, humildad. Encontramos, gloria al Señor, que Dios atiende a los humildes. O sea, Dios está atento a la oración del justo, ciertamente, pero Dios también está atendiendo a los humildes. Dios puede que esté oyendo nuestra oración, pero Dios atiende al humilde. O sea que tenemos que orar con humildad. Tenemos que orar en humildad, no solamente ser humilde, sino con humildad, en humildad. Y Dios nos atiende. El Salmo 138 dice algo poderosísimo de que Dios atiende a los humildes. Vuelvo y repito, este video es, gloria al Señor, hablando sobre la palabra humildad. La palabra humildad es una palabra bastante sencilla, pero complicada de vivir, complicada de aceptar entre el reino de los hombres, entre nosotros, porque hoy más que nunca vemos que los hombres quieren el dominio, quieren tener el dominio, queremos soyugar, pero sin humildad no podemos hacer nada. Y Dios nos lleva precisamente, nos lleva a humillarnos para darnos humildad y para que seamos humildes. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Dice de la siguiente manera: porque Jehová es excelso y atiende a los humildes, mas al Altísimo mira
de lejos. Hay una clave si queremos que Dios nos atienda, a los que nos gusta hablar con Dios y a los que le pedimos a Dios, a los que creemos que lo que podamos recibir o lo que podamos obtener materialmente o podamos tener o podamos conseguir, sea ropa, sea alimento, sea bebida o sea cualquier otra cosa material, sea casa, sea carro, sea moto, avión, helicóptero, lo que le pidamos a Dios. Si queremos que Dios nos atienda, tenemos que pedirle con humildad, tenemos que humillarnos, valga la redundancia, con humildad. Si nos humillamos a pedirle a Dios y lo hacemos con humildad, Dios nos atiende, porque lo dice la Biblia en Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atender. ¿Atiende a quién? Al humilde. ¿A quién atiende? Si uno va a una tienda a comprar, hay vendedores y el vendedor atiende porque lógicamente va a atender a quien le pregunta. Va a atender lo del Señor cuando usted va a la tienda y dice, mira, ¿cuánto vale una toalla? Uno hace una pregunta en una tienda a comprar una toalla, por darle un ejemplo, gloria al Señor, y uno es atendido cuando uno hace la pregunta. Dios atiende o responde al humilde. Gloria al Señor, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Por eso es la importancia de ser humilde al momento, en todo momento, con el prójimo, con nuestros familiares, con nuestros allegados, ser humilde y practicar la humildad. La humildad es algo esencial. Ahora, podríamos extender más sobre la palabra humildad. Hay muchos versículos. Proverbios 15:33 dice, a la honra procede la humildad. Ser humilde entre los hombres, Proverbios 16:19, ser humilde entre los hombres. Dios también nos manda en Proverbios 16:19, nos enseña eso. La humildad tiene remuneración. Oiga bien, para terminar este video. La humildad tiene remuneración. ¿Y cuál es la remuneración? ¿O qué tú encuentras con ser humilde? Encuentras lo siguiente: riquezas, honra y lo más importante, vida. Cuando somos humildes, Dios nos da vida. Dios nos da vida cuando somos humildes. Humildes de espíritu, humildes de corazón, humildes de mente, humildes de características, de hablar, humilde físicamente, humilde en la manera de vestir, y llegar en humildad en el espíritu, en el momento que nos humillamos, que nos arrodillamos a orar a Dios, tiene que ser con humildad. La humildad es algo que el hombre hoy en día necesita más que nunca. Ser humilde, tener humilde, caminar con humildad, ser humilde y estar con humildad, estar con la humildad. Así, en otra oportunidad, seguiré hablando sobre la palabra humildad. La palabra humildad, una palabra sencilla pero profunda, palabra extraordinaria, palabra que nos marca, por lo menos a mí me marca, su hermano y amigo David Mainel Ospino Echenique, me marca esta palabra sobre la humildad. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial y sobrenatural. Espero que les sea de provecho y puedan investigar más sobre lo que es la humildad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermano y amigo David Mainel Ospino Echenique de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Ahí está este canal, comenzando este canal. Puede darle un like, un me gusta, compartir en las redes sociales con un amigo, con un hermano, con alguien, con un prójimo, con algún familiar, con esposa, con el esposo, sobre la palabra humildad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que la paz
de Dios esté sobre ti. Hay un versículo que siempre me gusta memorizarlo y repetirlo. Es Salmo 24:10. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté sobre ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.